Vamos a nuestra sección En Contexto. En esta tarde de viernes con el María Angulo, saludo para ti, Eli. Buenas tardes para ti, Ángel. Un gusto saludarte y además con un tema bien interesante que traes al estudio hoy. Bastante interesante. Pues bien, hablaremos sobre tecnología armamentística y cómo estos enjambres de drones que hemos visto usar por parte de Rusia en Ucrania, pues intensifican las tensiones, pero además abren el camino hacia una nueva visión de lo que es la defensa aérea, ¿no? Con el recurso de los láseres. Háblanos sobre este panorama. Así es, Ángela. De hecho, el panorama armamentístico mundial se encuentra en un punto álgido por los conflictos en curso en territorios como, por ejemplo, Ucrania y la Franja de Gaza, pero también por la manera en la que los mecanismos de defensa van avanzando justamente hacia la inclusión de armas más tecnológicas y eficaces en materia de funcionamiento. El uso de enjambres de drones que bien mencionabas por parte de las tropas rusas que se intensificaron desde el mes de junio con ataques que implicaron el envío de 300 hasta 800 drones en un mismo momento y el hecho de que cruzaran la frontera hacia Polonia ha hecho que las naciones que hacen parte de la OTAN en Europa agilicen sus planes de defensa antiaérea, pero ahora con una nueva solución sobre la mesa y son los láseres. ¿Por qué? Aunque el desarrollo de este tipo de arma requiere de mucha investigación e inversión, una vez listos figuran como mecanismos de defensa mucho más rentables y eficaces a los ataques con misiles o con cohetes. De hecho, este tipo de recurso ya ha sido empleado tanto por Israel como por Ucrania. Sin embargo, su uso todavía no se ha masificado tanto como la utilización de los drones. En este contexto, los láseres empiezan a alzarse en el horizonte como un futuro pilar de guerra, de esos que evocan imágenes que solo veíamos en películas de ciencia ficción, pero que hoy se tornan como una opción, Ángela, muy real. Bueno, y vale la pena entonces dar una mirada al pasado, Eli. ¿Desde cuándo se está hablando de los láseres como arma de guerra y por qué? De hecho, no se trata de un tema nuevo, Ángela. Sobre los láseres como arma de guerra se viene hablando desde la década del año 1960, cuando Estados Unidos empezó a desarrollar los primeros sistemas. En ese momento, el Pentágono comenzó a llevar a cabo operaciones de prueba. Varias de ellas fracasaron, de hecho la mayoría, pero posteriormente fue puesto en marcha un programa de las Fuerzas Aéreas estadounidenses que involucraba el uso de láseres en lo que se conocía como el programa Airborne Láser o láser aerotransportado. Se trató de un esquema experimental que las Fuerzas Armadas utilizaron para modificar un avión de carga en Estados Unidos para utilizar la parte superior e instalar allí un láser de tipo químico que funcionaba con yodo y con oxígeno y que lo que buscaba era derribar las armas en un auge en ese momento que eran solo los misiles, no los drones como ahora. Aunque este sistema fue probado tanto en el año 2007 como en el 2011, el esquema de este proyecto finalmente fue cancelado porque ese prototipo, al recurrir a un avión, resultaba extremadamente costoso y con pocos resultados. Ahora bien, los sistemas a los que están apostando actualmente son los láseres de luz. No son químicos y se emplean desde tierra, con el uso de camiones de guerra como soporte de lanzamiento, lo que reduce así costos y aumenta también su facilidad de traslado. Bueno, teniendo esto pues muy en cuenta, volvemos al presente para entender ahora cuáles son los países que están trabajando en el desarrollo de este tipo de armamento. Actualmente Australia trabaja en el desarrollo del láser que es conocido como Apollo, bajo las operaciones del fabricante Electro-Optic System, que cobra por la entrega de cada sistema cerca de $83 millones, un monto que incluye la formación de quienes vayan a usarlo y también la entrega de las piezas de repuesto ante un eventual daño. La capacidad de este mecanismo de defensa, según lo anunciado por su firma productora, es la de derribar, Ángela, 20 drones por minuto. Y de hecho fue nombrado así en una referencia abierta al nombre del dios griego de la luz, Apolo. Según reseñas comparativas, la potencia del láser Apolo, que sería adquirido por una nación de la OTAN cuyo nombre no ha sido revelado por restricciones de seguridad, igualaría a la del láser Iron Beam, que está en proceso de creación por parte de las filas de Israel para uso de sus propios ejércitos. Como vemos en pantalla en estas imágenes de la presentación del láser Apolo basadas en
inteligencia artificial y que reposan en el sitio web del fabricante. Lo que hace este tipo de arma es lanzar un haz de luz concentrada que tiene la capacidad de irrumpir en un objetivo, que en este caso son los drones. Luego procede a calentarlo con potencias de hasta 150 kilovatios hasta lograr que se funda o se queme, en acciones mucho más rápidas y eficaces que, por ejemplo, lanzar misiles para responder a un ataque con drones. Bueno, finalmente, ¿a qué apuntan los expertos en su análisis sobre todo este panorama que tú nos pintas? A lo que apuntan los expertos es a que los conflictos en curso, principalmente las operaciones militares rusas, han incidido en la sensación de urgencia de las naciones por desarrollar o adquirir este tipo de mecanismo de defensa. De hecho, vemos aquí como el diario estadounidense The New York Times abordó justo en esta jornada de viernes este tema en este artículo periodístico titulado "La reciente defensa contra los drones, los láseres", en esta reseña que durante décadas nos amplía el panorama y nos dice que científicos han tratado en los últimos años de aprovechar los haces de energía dirigida en este tipo de armas. Aquí, como vemos también en respuesta a este medio que consultó a la firma fabricante australiana, justamente el director de operaciones apunta a que tienen clientes que se sienten tan amenazados por el conflicto y el contexto de guerra actual que aseguran que no pueden esperar a que la entrega del láser se registre pronto. En contraste a esto, los expertos del Royal Unit Service Institute han apuntado a que la mayor urgencia se registra en Europa como un refuerzo a la capacidad de defensa de los ejércitos locales. En el caso del láser australiano, del que ya hablábamos, lo indicado por los fabricantes es que sería entregado a una nación de la OTAN en el año 2028, Ángela, así que habrá que esperar. Pues muchísimas gracias a ti por toda la información. A ti por recibirme. Un feliz viernes y ya viene en 5 minutos con Maxim Plubine. Quédense con nosotros.